Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde las orillas del río Nilo, en Egipto. Durante más de 20 años, la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, tuvo un programa de control mental activo, conocido con el nombre en clave de MK Ultra. Llegaron incluso a utilizar sustancias anteógenas para lavar el cerebro a diferentes personas. Pero el tema de las conspiraciones no queda ahí. Después del proyecto Oppenheimer se hicieron una gran cantidad de barbaridades en torno a la experimentación nuclear. Y esto costó que incluso diferentes lugares en el Pacífico a día de hoy no puedan ser todavía habitados por seres humanos. Grandes conspiraciones que han modificado la historia y que han sido ocultadas por algunos de los gobiernos más importantes del mundo. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Grandes conspiraciones de la historia. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Póngame usted las fotos que yo le pondré una guerra. Parece una frase de ciencia ficción, sin embargo es total y absolutamente real. Esto fue lo que le dijo el magnate de prensa norteamericano William Randolph Hearst a uno de sus corresponsales en Cuba. Póngame usted las fotos que yo le pondré una guerra. ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación por parte de los medios de comunicación? ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación por parte de los estados? Y más que de los estados, de los políticos. Pues bien, les voy a contar esto brevemente para que lo entiendan. Para el año de 1898, Estados Unidos ya había intentado comprar hasta en 4 ocasiones la isla de Cuba a el gobierno español, que se negaba a hacerlo. En Cuba ya había habido una guerra civil a mediados del siglo XIX. Los cubanos estaban hartos del gobierno español, que los trituraba impuestos y que los maltrataba, además de una corrupción por parte de los funcionarios de Madrid que saqueaba la isla de Cuba. Esto hacía que los conflictos allí fueran constantes. Lo que hizo William Randolph Hearst es mezclar hechos reales de abuso por parte del ejército español y de los políticos españoles, inventándose también otros, aprovechando y en convivencia y yendo de la mano con el gobierno norteamericano, que había llegado tarde al colonialismo, pero que quería su porción de la tarta. Bien, empiezan los conflictos, estaban los conflictos civiles en Cuba. William Randolph Hearst empieza a echar leña al fuego, de forma que haga que a través de la prensa se haga imprescindible una intervención norteamericana para salvar a sus hermanos cubanos. Pues bien, en 1898 Estados Unidos bloquea navalmente la isla de Cuba. El gobierno español no es capaz de responder ante el poderío militar norteamericano y como aún así no se declara la guerra, los norteamericanos meten en el puerto de La Habana el acorazado USS Maine. Este acorazado llega allí, provocando prácticamente lo que es un acto de guerra. Los españoles no responden y misteriosamente el USS Maine salta por los aires, provocando cientos de muertos, supuestamente porque, o según decía William Randolph Hearst y la prensa norteamericana, porque los españoles le habían puesto una mina un poco extraña porque nunca se vio columna de agua ni absolutamente nada. El caso es que gracias a que voló el USS Maine, el 25 de abril de 1898 Estados Unidos le declara la guerra a España, la guerra hispano-norteamericana.
Duró muy poquito tiempo, fallecieron 60.000 soldados españoles por tan solo 5.000 soldados norteamericanos. Después de aquello, España le dio Cuba a Estados Unidos. Cuba perteneció durante 3 años a Estados Unidos y se quedaron con Guantánamo hasta ahora, 107 kilómetros cuadrados de la isla. Se quedaron además con Puerto Rico, que todavía es un estado libre asociado, y compraron Filipinas y la isla de Guam. La isla de Guam sigue siendo territorio norteamericano a día de hoy. Bien, para aquellos que tengan dudas del tema del USS Maine, en el año 1974 una comisión hispano-norteamericana, cuando ya éramos todos amigos, investigó los restos a través de las fotografías que había del barco cuando lo sacaron de puerto y llegaron a la determinación que el USS Maine explotó por dentro. Y para estar todos de acuerdo y pelillos a la mar, dijeron simple y sencillamente que una chispa había dado en el polvorín del barco y había explotado por dentro. O sea, España jamás puso una mina al USS Maine, eso lo reconoce hasta el gobierno norteamericano. El caso es que esto mete a Estados Unidos en el colonialismo, al que, repito, llegan tarde, y si de esto no se habla nada, porque es tremendamente incómodo, menos se habla de lo que fue el genocidio filipino. Cuando en 1899 los norteamericanos llegan hasta Filipinas, Filipinas se había aprovechado el vacío de gobierno español, tenían una constitución ya en español aprobada. El ejército norteamericano se calcula que asesinó entre 1 y 1,5 millones de filipinos. Hubo personajes tan nefastos como el almirante Jacob Smith, que cuando llegaba a las aldeas decía que había que matar a todos los niños varones de más de 10 años. Se calcula que asesinaron algo más de 150.000 niños en Filipinas. Eso sí, igual que la prensa, fue capaz de crear la guerra hispano-norteamericana. Jacob Smith, por sus abusos, gracias a la prensa norteamericana, se le quitó del puesto, se le sacó del ejército, aunque murió tranquilamente en su casa, sin que le quitaran el sueldo. ¿Por qué comento esta historia? El poder de la prensa, de los medios de comunicación y realmente, señores, las conspiraciones sí existen, la ocultación de información. Tengo que decir, soy español, amo profundamente a los Estados Unidos de América, tengo incluso allí una empresa en Houston y me encanta la libertad de prensa que hay en los Estados Unidos de América. He puesto este ejemplo, la historia de William Randolph Hearst, porque cómo la manipulación es capaz incluso de provocar miles de muertos. Todas las naciones del mundo tienen en su historia hechos oscuros, no solo Estados Unidos o España, Colombia también, donde estoy, y cualquier nación del mundo. Simplemente nos toca idealizar nuestro pasado, porque todos tenemos sentimientos patrios. Las conspiraciones sí existen, y de esto va el podcast que van a escuchar hoy, de conspiraciones que son total y absolutamente reales, conspiraciones que nos hacen reescribir la historia. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Ponernos ahí. ¿Qué opináis de lo que os he dicho? ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación mediática? Incluso hasta para crear guerras. ¿Sabéis que hago viajes de autor? En marzo, abril del año que viene del año 2026, estaré haciendo un viaje de autor hasta Tailandia, Camboya, para ver lugares de ensueño como Wat Arun, el templo del amanecer en Bangkok. Navegaremos por los canales de la que se conoce como la Venecia de Asia. Caminaremos y estaremos un día en un santuario de elefantes al norte de Tailandia y terminaremos
viendo los templos de Angkor Wat, los templos más grandes del mundo, que representan la constelación del dragón sobre la Tierra y nos conectan con las estrellas. Asistiremos a una ceremonia budista en particular, en privado, donde haremos un pequeño ritual para volver a nacer de nuevo. Toda la información de ese viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com, y arrancamos sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y un abrazo enorme para todas las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Y arrancamos ya sin más dilación, que tenemos una entrevista buenísima con nuestra amiga Joana Arenas. Si algo corrompe el alma del ser humano y la hace realmente oscura, eso es el poder. Y da igual la ideología, da igual la bondad con la que uno llegue a querer adquirir ese poder, da igual los ideales con los que uno llegue a esa meta, a ese fin. Cuando las personas se emborrachan de poder, siempre termina mal, siempre termina con abusos, siempre termina con oscuridad, siempre termina con conspiración. Y de esto es de lo que va el podcast de hoy. Mi último libro se llama Conspiración, y la verdad que me encantó escribirlo. Mostrarle a la gente simple y sencillamente que en la historia y en nuestro pasado hay 1001 mentiras, 1001 falacias, 1001 mentiras, y falacias que han hecho que el siglo XXI sea lo que es, un siglo en cierta medida lleno de odio y de confrontación. Y para hacer este programa, que hacía años que no hacía nada de conspiración, con mi buena amiga, la periodista Joana Arenas, que tiene un canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio, que participa también en el canal de YouTube de Esteban Cruz, que se llama Las historias paranormales de Esteban Cruz, corrígeme si me equivoco. Joana Arenas, que tienen ya no sé cuántos cientos miles de seguidores, y que pronto van a sacar otro canal de YouTube que se va a llamar Más Allá, que ya hemos estado grabando hasta Alejandro Bernal y yo en ese canal de YouTube. Querida Joana Arenas, qué felicidad me da tenerte aquí para hablar de temas que nos gustan, como es conspiraciones. Juanje, gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar contigo y con Alejo, porque siempre lo digo, me siento súper cómoda en una charla de amigos, en un debate donde lo disfrutamos, nos reímos, también rajamos de la gente y de las historias que contamos. Entonces, de verdad que para mí es un placer, y me quedo con lo que decías al inicio. Por ahí dicen que la historia está escrita por los ganadores, y esos ganadores también pueden ir entre comillas, ¿no? Esas personas que deciden mostrarnos su realidad, aunque detrás de lo que sucede o de los hechos, siempre, como digo yo, hay múltiples posibilidades. Y esa idea de que la historia es solo lo que nos muestran o nos escriben es completamente falso. Hay que buscar muchas opciones, muchas ideas, escuchar también muchas alternativas para al final entender que vivimos en un mundo en el que nos manipulan, en el que todo pasa por alguna razón, nada es casualidad. Nos manipulan y nos mienten, ¿vale? Para mí fue un desafío hacer este último libro, Conspiración, de Juan Jesús Vallejo. Es mi único libro que todavía no está descatalogado. Lo que pasa es que creo que no está en Amazon, ¿vale? Por Busca Libre lo pueden buscar y demás. Y disfruté mucho por eso, pero fíjate, ya no volvería a hacer un libro así por la cantidad de insultos que me tuve que llevar en redes sociales. Si critico operaciones que han hecho los Estados Unidos, yo soy un tipo de izquierda, así el más chévere del mundo. Si critico cosas que hizo la Unión Soviética, que ya soy un fascista y tal. Entonces todo eso me aburrió un poco. De todas formas me divertí mucho. Llegué a diseñar una segunda parte. La editorial Penguin Random House, Aguilar, me ofrecieron hacer una segunda parte, pero ya me negué. Preferí empezar a viajar por el mundo, que es lo que hago ahora, con mi agencia de viajes de autor. Es más divertido, conozco a una gente súper chévere y descubro un mundo mágico. Y entonces decidí dejar de escribir de estas cosas, pero
pero fue un ejercicio muy bonito porque fueron 6 meses de trabajo muy intenso para hacer ese libro y me gustó un montón, me gustó muchísimo. Y qué pena que la gente siga peleándose por estupideces y tal, y que no entiendan hasta qué punto nos han mentido, que merece la pena ser librepensadores y que merece la pena documentarnos y leer. Y de todo lo que vamos a hablar en el podcast de hoy está súper documentado, los hechos son los que son, esto es periodismo de misterio, y ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Fíjate que aquí tengo un libro que me encanta también, se llama 20 grandes conspiraciones de la historia, de Santiago Camacho, muy buen amigo mío, tiene un podcast muy conocido que se llama Dex, y Santiago Camacho me invitó, por ejemplo, al evento que hubo hace unos años de Forbes, donde estuvimos los mejores podcasters de toda Latinoamérica. Y es curioso cómo del libro de Santiago Camacho, 20 grandes conspiraciones de la historia, al mío, yo cuando estuve almorzando con él en Madrid le dije: Santi, ¿cómo ha cambiado esto? No hay en mi libro ni una sola conspiración que aparezca en el tuyo. Son completamente distintos. Claro. Y es que los años pasaron y la gente siguió investigando. El problema de YouTube y de Internet es que sobre estos hechos reales y estas conspiraciones que les vamos a contar ahora, luego la gente inventa y empieza a decir unas estupideces tremendas y agranda los temas y ya dicen lo que no son y tal, pero los hechos son los que son y esos hechos desafían la historia tal y como la conocemos, y esos hechos nos hablan del odio en el que vivimos, por desgracia, en el siglo XXI. Si os parece, empiezo yo con una que me encanta, ¿vale? Porque esta, pues claro, es que yo llevaba años, como dejé esto de hacer conspiraciones, hacía años que dije, venga, a ver si un día hago con Joan Arenas una de las grandes conspiraciones de la historia, ¿no? Y tal. Y lo pensé hace años, pero como me aburrió tanto insulto que me llevé y tal, claro, y yo creo que hay que empezar por la que es más viral de todas, que alguna vez he hablado de ella aquí en Noche de Misterio, que está en mi libro Conspiración, y que hoy día es la más viral de todas. ¿Por qué? Porque nos muestra una realidad que nos diría: todo lo que os han contado en la vida, todo, la base de todo, es mentira, es falso. Y hay pruebas históricas que lo refrendan. Y esa conspiración es la de los famosos reptilianos. Todavía recuerdo cuando me entrevistasteis en Más Allá, en Red Más, ¿recuerdas? Hace años hablando de reptilianos, y la gente en los comentarios nos moríamos de la risa. El calvo ese de los ojos claros es uno de ellos. Y el anillo que lleva en la mano derecha es un anillo masón. Y yo, pero si es una runa vikinga. Es un infiltrado. Sí, él es uno de ellos. Se está manipulando, que es una entrevista que tiene, la última vez que yo lo miré tenía 4 millones y pico de reproducciones. Uno de los videos más vistos en la historia, no solo de ese programa, sino de ese canal de televisión. Sí, de todo Canal 1, yo no sé si será el más viral de todos. Y yo con los comentarios era que nos moríamos de la risa, ¿te acuerdas? Pues sí, pues soy calvo, tengo acento extranjero, porque soy español y voy cargado de anillos, ¿vale? Con símbolos mágicos, pero ninguno de ellos es masón, que tampoco pasaría nada porque el anillo fuera masón, pero fue como muy chistoso. Sí, ¿por qué este tema es tan viral? ¿Por qué este tema sacude tanto las conciencias humanas? Imaginaros que nos hubieran creado, que los seres humanos fuéramos la creación de una raza extraterrestre. Dicho así, parece algo de loco, de un alucinado, de una persona con problemas que toma sustancias y demás. Pues no, señores, porque hay una biblioteca que se escribió hace miles de años, que es la biblioteca de Nínive, la biblioteca del antiguo rey Asurbanipal, y en esa biblioteca se guardó todo el conocimiento de la antigüedad. Hace 5.500 años, cuando los hombres se empezaron a escribir, no solamente hacían poemas o hacían textos jurídicos, también recogieron nuestra historia, y la historia se recogió en un texto que a día de hoy está en el Museo Británico, por desgracia no está en mi casa, está en el Museo Británico, que se llama el Enuma Elish, o texto de la creación.
Y de lo que nos habla ese texto de la creación es algo que pone los pelos de punta, porque lo que dice exactamente es que llegaron hasta la tierra los Anunnaki, los que bajaron desde el cielo, seres que se les representó después como seres alados, como los ángeles. Y esos seres llegaron aquí a la tierra y encontraron un mono estúpido, un mono idiota. Serían nuestros antepasados, los neandertales, porque incluso la Numa Elis nos habla de fechas, nos dice que esto pasó hace 400.000 años. Y cuando llegaron y vieron esos monos estúpidos, empezaron a hacer hibridación con ellos, hasta que llegaron a crear lo que sería el primer hombre, el Adamo. Y a ese hombre, fíjate de casualidad, lo que dice la Numa Elis es que lo hacen de barro, pero entra el espíritu de los dioses. ¿Cómo se llama el primer hombre en la Biblia? Adán. ¿De qué lo hizo Dios? De barro. La Biblia y el Corán y los textos hebreos copian el nacimiento del hombre y la creación del universo del Numa Elis y lo copian de forma literal, y ahora os lo voy a comentar con muchísimo detalle. Bien, pues cuenta este texto, la Numa Elis, que llegaron hasta la tierra los Anunnaki, crean a este primer hombre que se llama el Adamo, pero no les gusta, todavía no es tan inteligente como ellos lo necesitan para que trabajen para ellos, sino que crean una segunda versión donde ya mezclan también su genética, y este hombre se llama el Adapa. Y este Adapa, si viese la gente, digamos, las imágenes sumerias de esa creación del Adapa, te ponen los pelos de punta, porque está el dios principal, que es el dios Anu, y como una especie de sacerdotes le están entregando este Adapa al lado de unas probetas. Parece realmente como una especie de experimento genético, es una cosa de locos. Hay genetistas que dicen también, por ejemplo, que nuestro ADN, nuestros cromosomas están modificados genéticamente. Pues hay un genetista norteamericano, por ejemplo, Joyce Pye, que es súper famoso, que dice que nuestros cromosomas 2 y 3 fueron modificados de forma artificial. Hay científicos que piensan realmente esto. Y estos Anunnaki crearon a este primer hombre, el Adapa. Y estos Anunnaki tenían forma antropomorfa, como nosotros, con brazos, con piernas, eran altos. Simplemente que sus rasgos en la cara y el cuerpo parecían de reptil. Y si uno se va antes de que el hombre escribiera, en concreto al asentamiento arqueológico de Jarmo en Irak, hace 7.000 años, aparece en una figura donde están esos Anunnaki, una mujer de ella amamantando a un ser humano, dándonos su alma y también su ADN o parte de su genética para crear ese primer Adapa. Y estos Anunnaki no solamente eran antropomorfos pero con rasgos reptilianos, sino que además tenían la cabeza dolicocéfala, tenían la cabeza alargada. Y es curioso, que esto es muy loco. Todo pasó en el actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, en Mesopotamia. La primera vez que un ser humano se modifica la cabeza para parecerse a sus dioses fue en la cueva de Shanidar hace 50.000 años. ¿Adivinan el país? Irak. Y ni siquiera fue un Homo sapiens, fue un neandertal, para parecerse a los dioses, a estos Anunnaki. Y nos cuenta ese texto, el Numa Elis, que estos Anunnaki se fueron para algún día volver, pero dejaron entre nosotros los Igigi, los que observan. Y yo, que tuve la suerte el año pasado en Turquía de ver una figura de los Igigi Sumeria, los representan en piedras pulidas, hermosas, con unos ojos enormes que te miran desde allá, los que observan. ¿Qué es lo que nos están a día de hoy hablando y diciendo los testigos del fenómeno ovni? Seres pequeños con cabezas enormes y unos ojos tremendos que nos observan. Y no solo esto termina aquí.
sino que además hay que decir que el diluvio universal también está en el Anuma Elis. Los dioses se enfadaron con los hombres y mandaron un diluvio e hicieron que se crease una nueva humanidad, donde se perdió el recuerdo del anterior. Simplemente que el Señor no se llamaba Noé, sino que se llamaba Ziusudra, y vivía además en la ciudad de Eridu. Y lo que nos cuenta la ciencia, que hace en torno a unos 10-12 mil años hubo un evento, el Dryas reciente, cayó un cometa en la Tierra y el nivel del mar subió en torno a 125 metros, dejando lugares donde vivieron los hombres completamente olvidados. Pues todo esto nos lo cuenta este texto, el Anuma Elis, el texto que te pone la piel de gallina, porque puede demostrarte que todo lo que nos han contado es mentira, que no somos más que un experimento genético de una raza extraterrestre que un día llegó aquí hasta la Tierra y que dejaron además unos seres extraterrestres aquí en la Tierra que nos observan, que nos miran como un zoo humano. Por eso se habla que en la antigüedad hubo ángeles y demonios, seres que llegaron a la Tierra con bondad y luz, y otros, como los reptilianos, que serían los auténticos demonios, unos demonios que en el fondo son los que nos crearon. Son total y absolutamente reales y os aseguro que ponen los pelos de punta. Dioses creando seres humanos a través de probetas. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Joana Arena de los Anunnaki y de cómo nos crearon. Y la entrevista con Joana continúa así. Y fíjate, eso no quitaría que nuestro alma esté impregnada por lo divino y por Dios, simplemente que seríamos fruto de un experimento genético. Los Anunnaki serían extraterrestres, no Dios en sí. Esto no ataca a lo divino, ¿vale? Es simplemente que nuestro origen nos daría mucho miedo, porque en vez de ser Dios que nos ha hecho de barro y tal, serían unos seres extraterrestres que llegaron a la Tierra, cogieron a los neandertales y los mejoraron genéticamente y los hicieron más inteligentes. Siempre estamos hablando del famoso eslabón perdido, además, en la cadena de la evolución, ¿no? Sí. Entonces, me parece curioso, ¿no? Y recuerdo algunos libros, como por ejemplo el de Salvador Freixedo, El Zoo Humano, cuando habla de que cuidado con los extraterrestres que están aquí entre nosotros y a lo mejor no son tan buenos. Pero el tema es que a lo mejor hay varias razas, ángeles y demonios. Fíjate que viniendo hace un rato en taxi para acá, estaba viendo cómo Eric W. Davis, uno de los señores que trabaja para el Pentágono, y que varias veces ha hablado del fenómeno OVNI, proyectos en los que él está implicado, ha dicho públicamente, y esto es muy loco, que los que realmente nos visitan, esto de hoy, son 4 razas extraterrestres. Y habla unos que tienen forma como de insecto, recuerdo por ejemplo el Mothman, el hombre polilla en Estados Unidos, sí. Otros que lo que tienen es forma de reptil, serían los famosos reptilianos. Y las otras 2 razas serían los nórdicos, unos que son de 1,90 m, que parecen humanos, rubios, guapos y tal, y los cuartos serían los famosos grises, pequeños, cabezones, con los ojos negros, que según este texto, la Anuma Elis realmente trabajarían para los reptilianos, para los Anunnaki. Entonces, ya te digo, no lo he dicho yo, lo ha dicho Eric Davis, asesor del Pentágono, esta tarde mismo. Juanje, es que es muy egoísta pensar que somos los únicos en todo el universo, eso por un lado. Y segundo, que así como nosotros existimos, pues definitivamente deben existir otras civilizaciones, otras formas de vida, y queramos o no, nosotros hemos tenido registros
de esas o visitas o esas interacciones aquí, lo que tú decías, el Mothman, los reptilianos, los famosos grises, en fin, de todos esos seres de alguna manera tenemos referencias. Pensar que estamos solos en el universo es la cosa más egoísta que podemos pensar como seres humanos. Y eso no quita la divinidad de nuestro alma, ni negar a Dios, en el sentido de que Dios es tan generoso que llenó nuestra alma de luz. Nos haya creado quien nos haya creado. Igual que yo estoy convencido que Dios, que es un tipo muy inteligente, no nos ha creado solo a nosotros como la única raza civilizada del universo. Tiene que haber muchísimos más. Y habrá buenos y habrá malos. Como seres humanos hay buenos y hay malos, porque siempre hubo luces y hubo sombras. Entonces es algo que me fascina y que realmente es como si te dan una bofetada y te dicen, oye, que a lo mejor todo lo que te han contado en la vida no es lo que realmente sucedió. Alejandro Bernal quería comentar algo. Sí, Juanje, es que este tema de los reptilianos siempre me ha apasionado mucho, sobre todo analizándolo desde el punto de vista histórico. Y hay un personaje fundamental en todo esto, un hombre que se ha hecho muy popular en las últimas 3 décadas, Credo Mutwa. Mutwa era un chamán zulú de origen sudafricano, quien se hizo muy popular a nivel mundial luego de una serie de entrevistas y testimonios que le brindó al investigador británico David Icke, exfutbolista y el hombre que popularizó a nivel mundial esta temática de los reptilianos. Y Credo Mutwa, Juanje, Joana y oyentes, decía algo muy interesante en estos diálogos que sostuvo con David Icke. Mutwa decía que dentro de la tradición zulú en África se hablaba de los Chitauri, unos seres que habrían llegado hace miles de años a la Tierra a entregar el conocimiento, a entregar una serie de labores, enseñando el arte, enseñando en cierto modo las bases de la civilización que posteriormente se desarrollaría en todo el mundo. Y estos Chitauris eran básicamente reptiles con forma antropomorfa, seres quienes habrían estado gobernando el mundo desde hace miles de años. Y Credo Mutwa comentaba algo muy curioso: tras haber estado legando este conocimiento a los primeros hombres, ellos se fueron de nuestro mundo, pero prometieron regresar en un futuro para mirar cómo se había desarrollado o cómo había evolucionado la especie a la cual le habían legado este conocimiento. Y yo no puedo dejar de relacionar a estos Chitauris mencionados por Credo Mutwa dentro de esta tradición zulú con los reptilianos, Juanje. Para mí la relación es totalmente directa. Unos Chitauri que tuvieron tanta fuerza en el pueblo zulú que hasta Marvel los puso en las películas, ¿vale? Y son los famosos Chitauri que nos atacan y tal, que tienen esos rasgos de reptil. Pero cuando yo te pregunto a ti de reptilianos, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que piensas de esto? Pues, Juanje, yo siempre he pensado que es algo que en cierto modo ha estado intrínseco con nosotros. Yo creo que, por un lado, desde el punto de vista biológico, los reptiles siempre nos suscitan miedo, nos suscitan como una serie de interrogantes, desde los reptiles, los cocodrilos, seres de estas características biológicas, pero ya cuando los enmarcamos con reptiles que tendrían un aspecto antropomorfo y que pudieron habernos dado un legado, unos conocimientos y, por qué no decirlo, hasta habernos creado, si lo tomamos desde el punto de vista de los Anunnaki, como tú lo argumentabas en esta parte del dossier, Juanje. Yo creo que tiene mucho sentido. Desde luego es complicado encontrar una evidencia científica sobre esto que estamos hablando, pero yo siempre he pensado algo, Juanje. Ojo, pero evidencias históricas sí hay un montón, ¿eh? Pero un montón. Sí, evidencias históricas las hay. Fíjate el relato de Credo Mutwa, hay muchos otros a nivel mundial. Avistamientos relacionados con el fenómeno ovni, donde también se han visto extrañas criaturas de aspecto reptiloide, que creo que también se suman a todo este gran puzzle, a todo este gran rompecabezas. Yo, sin descartarlo del todo, porque creo que también hay mucha especulación al respecto, sí creo que cuando algo se repite tantas veces hay una verdad detrás de esta historia de los reptilianos. Así que para mí sí perfectamente pudieron ser personas que intervinieron en nuestra historia, Juan. Fíjate, se repite tanto que de la Numa Elis, ese primer hombre, el Adán, el diluvio, tal,
O sea, todo se repite luego en el resto de religiones. Fue un relato con tal fuerza en Oriente Medio que luego se replica y se deforma. No, yo cuando pienso en esto, fíjate, no me aterra, porque yo estoy convencido de que gracias a Dios en mi alma tiene mucho luz. Pero cuando pienso esto, que nos crearon seres extraterrestres, bueno, Dios sería extraterrestre, porque también vive fuera de la Tierra, ¿me entiendes? Entonces, pues es tan sencillo como que el mismo Dios sería extraterrestre y nos creó. Creo que Dios es muy sabio y Dios creó un universo magnífico, pero no es el único. Creo que hay luces y hay sombras, creo que hay ángeles y hay demonios, como nos hablan los textos y nos dice la Biblia en la antigüedad. Y se aparearon los ángeles con las mujeres más bellas, nos dice, por ejemplo, la Biblia. No lo digo yo. Entonces, Juanje, y otro aspecto importante, en la misma Biblia, el ser que suscita, en este caso la intriga para que Eva consuma la manzana en el paraíso, es un reptil, una correcto. serpiente. Sí. Los reptiles han tenido un papel fundamental en la historia y principalmente en nuestra cultura, Juanje. Sí, claro, y además, bueno, pues el tema es ese. Yo lo que digo es ver nuestro pasado como esa, ver nuestra creación como en esa lucha entre luces y sombras, ángeles y demonios, que en estos mismos Anunnaki había dos dioses, uno bueno y uno malo, estaba Enki, estaba Enlil, y entre los dos también estaban peleados y tal historia. Eso explicaría cómo he conocido gente tan malísima en el mundo. He conocido gente tan mala y he visto tal crueldad como periodista trabajando. Madre mía, ya desde la agencia de viajes, aparte de periodista, ya he trabajado en más de 40 países. Que solamente se puede justificar así. Fíjate lo que te digo. O sea, no es algo que me aterre, sino que creo que es poner nuestro alma al servicio de la luz y hacer cosas positivas y buenas por los demás. Pero no, a mí que me haya creado, que mis antepasados vengan por una hibridación extraterrestre con los neandertales y tal, me aterra, ¿no? Que me parece hasta divertido. Me parece que nos da una dimensión intergaláctica, ¿vale? Que no solamente somos un mono desnudo de aquí, sino que nos hace más chéveres. Joan Arena, creo que quería decir algo. Juan, lo que pasa es que es muy difícil también cuando nos venden una idea, una concepción que tenemos tan arraigada, y que luego nos cambien, digamos que ese pensamiento es muy difícil. Por eso yo decía al inicio, la historia, entre comillas, la cuentan los ganadores, ¿no? Entonces, ¿quién es el que decide qué es lo que nos va a contar y qué no? ¿Qué es la información que nos va a ocultar? ¿En qué debemos creer? Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa capacidad de abrir nuestro pensamiento, de tener muchísimas teorías, de poder poner todos los puntos sobre la mesa y, como siempre decimos, escoger en qué creer y en qué no. No podemos ser unos caballitos que vamos siempre mirando para adelante, para adelante, para adelante, y lo que nos digan eso es lo verdaderamente cierto. No, hay que expandir la mente, entender todos los conceptos, ojalá, y poder escoger, y que cada quien crea en lo que quiera, tienen todo el derecho, pero sí no quedarse con una única verdad. No existe una única verdad. Mira, y hay una cosa que me parece magnífico en el tema de religiones y tal. Por ejemplo, una cosa es la palabra de Jesucristo y otra cosa es lo que ha hecho la Iglesia y hombres poderosos. Una cosa es la palabra de Abraham y otra cosa es lo que han hecho algunos judíos poderosos. Una cosa es lo que dijo Mahoma y el Corán y otra cosa es lo que han hecho algunos brutos con el Islam. ¿Vale? Pues yo trabajo con judíos, con musulmanes, con cristianos, con todo el mundo, y en todos lados me he encontrado gente buena y gente mala. El problema es cuando ese poder corrompe hasta el absurdo, ¿vale? Eso es lo terrible. Entonces yo creo que esto es igual, o sea, todo esto de que hayamos podido ser creados y tal, yo no lo veo terrible para nada. Simplemente que los poderosos de las religiones en la antigüedad lo borraron, ¿vale? Simplemente es eso. Alejandro Bernal. Juanje, somos homínidos, los seres humanos somos homínidos, somos, como tú muy bien lo definías, un mono desnudo que biológicamente no tiene muchas herramientas para sobrevivir en la naturaleza. ¿Qué hace que un mono desnudo, tan torpe y tan insignificante desde el punto de vista biológico, sea la especie dominante del planeta si lo comparamos con otros homínidos u otras especies mejor adaptadas al planeta?
¿Por qué quizás una de las especies que menos posibilidades tendría de adaptarse y de dominar la creación la terminó dominando? ¿Será que algo o alguien modificó a esa especie de mono desnudo para que tuviera una conciencia más amplia y transformara su entorno? Y al transformar su entorno, terminara dominando el planeta. A mí eso es algo que siempre me ha inquietado. Transformamos tanto todo el entorno que a esto lo llaman ya el antropoceno, la hora del hombre, el momento del hombre. O sea, hemos sido capaces de modificar el planeta y dejar una huella que va a durar millones de años. Entonces, bueno, y ojalá seamos realmente capaces de volar por las estrellas y de encontrar otros seres con los que hablar. Y estoy convencido que en esos seres habrá buenos y habrá malos, como siempre. Es como una especie de constante universal. Pero bueno, a mí es un tema que me fascina, que es tremendamente viral. Espero que la gente lo haya disfrutado, que nos escriban aquí abajo en YouTube sus comentarios, y que a mí no solamente no me aterra, sino me maravilla que seamos parte de un multiverso tan hermoso, que incluso seres de otros mundos hayan estado detrás de nuestra creación. Pero bueno, vamos a seguir haciendo algunas de las conspiraciones, que por eso este podcast se llama Las mayores conspiraciones de la historia, y vamos a meternos en una que esta es de comer crispetas, esta es de no te lo vas a creer, pero están los documentos de la CIA que la demuestran, están las comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos de América que la demuestran, y si no por periodistas del New York Times, yo creo que todavía seguiría existiendo. Alejandro Bernal, hubo un momento en que los señores de la CIA, es que lo de los espías, lo de los antiguos espías sí era muy divertido. Yo creo que los de ahora son mucho más aburridos, tanto el día en el computador, viendo vaina, pero los de antes sí eran muy divertidos, ¿vale? Hubo un momento en que los señores de la CIA se les ocurrió, oye, mira, ha llegado aquí un tipo de sustancia muy divertida que se llama ácido lisérgico, que te tomas una gota y ves chiribitas y ves dragones y lo que quieras, y algunos dicen que esto es chévere, que esto es guay. ¿Por qué no creamos todo un proyecto para controlar las mentes, las personas, las masas, y hacer que la población del mundo haga lo que nosotros queramos? ¿Pensáis que es ciencia ficción? Alejandro Bernal, no lo es, ¿verdad? Para nada, es una inquietante realidad que ha sido documentada, como muy bien lo dices, Juanje, ya desde hace varias décadas. Pero quiero hacer un contexto muy rápido, Juanje, sobre todo esto para nuestros oyentes más jóvenes, y es que esta conspiración del MK Ultra, el proyecto MK Ultra desarrollado por la CIA, o cómo a través del LSD se intentó lavar el cerebro de personas, crear asesinos programados e incluso poder coaccionar la mente de una persona para sacar la verdad a través de este tipo de sustancia, fue algo primordial para la CIA a mediados del siglo pasado. Pero ¿qué ocurría el siglo pasado? Sucedía algo muy importante. Estábamos en plena Guerra Fría, una pugna política, militar y tecnológica entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dos grandes potencias que querían, en este caso, imponer su visión del mundo. Los Estados Unidos el capitalismo, los soviéticos el comunismo, y ambos estaban desarrollando una carrera de todo tipo para intentar adelantarse al otro bando y lograr tener la delantera y, por qué no decirlo, imponer su forma de ver el mundo. En ese contexto, la CIA, y en una época de apogeo del espionaje, la CIA comenzó a barajar posibilidades para poder, en este caso, coaccionar la mente de las personas, poder acceder a información privilegiada, y comenzaron a barajar una serie de posibilidades y de técnicas para poder llevar a cabo este trabajo. Se dice oficialmente, Juan G., Joana y oyentes, que la CIA dedicó al menos 2 décadas para realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales con el objetivo de entender
y controlar la voluntad del ser humano. Y el LSD, este ácido lisérgico, era la sustancia, era la llave que les iba a permitir lograr este cometido. El ácido lisérgico lo sintetiza un señor que se llamaba Albert Hoffman en la década de los 20, que esto es chistosísimo, porque el tipo estaba intentando crear un medicamento que te quitase el dolor de cabeza y utilizó una sustancia, una cosa que es el cornezuelo de centeno, que en la Edad Media las mujeres de la Europa del Norte lo tomaban las embarazadas para dar a luz. Pues claro, se agarraban, con perdón, las embarazadas, se agarraban una borrachera tan enorme que da igual que se les un niño que se les 7, que ni se enteraban, ¿vale? Entonces, el tema es que Hoffman coge el cornezuelo de centeno porque sabía que tenía, digamos, esas propiedades analgésicas, también un poco alucinógenas. Bueno, no pensaba que eran tan alucinógenos. Y es chistosísimo porque el tipo sintetiza el ácido lisérgico, se corta un guante y se le entra como una gotita de ácido lisérgico y se agarró tal pedal tan enorme que se dio cuenta sin querer que había creado la droga más potente en gramos del mundo y sigue siendo la más potente del mundo. O sea, millonésimas de gramos, microgramos de LSD hacen que uno se agarre un pedal que se crea que está en otra galaxia, ¿vale? O sea, es brutal. ¿Qué sucede? Pues como era una sustancia que, digamos, tenía estos efectos anteógenos, pues luego los psicólogos empezaron también a investigar, oye, esto es bueno, esto es malo, esto es regular, hasta que llegó la CIA y se metió por medio. Exactamente, Juanje. Y en este contexto la CIA vio esto con una gran posibilidad de utilizarlo como un arma a su favor. Oficialmente, el programa MK Ultra se inició por orden de Allen Dulles, el director de la CIA en 1953, y el primer jefe en específico de este programa fue Sidney Gottlieb. Y desde luego el objetivo de este programa era producir una sustancia que obligara a los testigos a decir la verdad. En este contexto, Juanje, Joana y queridos oyentes, se desarrollaron 150 proyectos de investigación, muchos de ellos clasificados. De hecho, al día de hoy, 70 años después, se comenta que incluso existieron otros 150 subproyectos asociados a MK Ultra que al día de hoy no han sido revelados. Digamos que gran parte de esta investigación se basa en la coacción por el LSD y desde luego demuestra que la CIA estaba muy interesada en este campo de investigación. La primera prueba oficial y documentada, Juanje, porque aquí hablamos con datos, hechos y concisos, ocurrió en algo que se conoce como el incidente de Pont-Saint-Esprit, que ocurrió en una localidad de Francia de este mismo nombre en el sur del país galo el 15 de agosto de 1951. Lo que dicen los reportes oficiales de la prensa de aquel entonces es que más de 250 personas del pueblo Pont-Saint-Esprit sufrieron de una histeria colectiva. Otros 7 tuvieron una peor suerte, enfermaron, quedaron delirantes y 2 de ellos fallecieron tras autoeliminarse. Esa fue la información oficial. Lo que se ha revelado con el paso de los años es que esta experiencia, supuesta histeria colectiva de estas 250 personas fue un experimento guiado y dirigido por la CIA, en donde utilizaron una avioneta que voló a baja altura, rociaron de LSD ese pueblo, los campesinos, personas normales que estaban en ese momento haciendo sus labores diarias, tuvieron contacto con esta sustancia, alucinaron de una manera impresionante, Juanje. La prensa de la época reportó como, por ejemplo, se suscitaron escenas de auténtico horror y patetismo, muchos campesinos que decían sentir que tenían caracoles que les salían del estómago, mujeres que se desnudaron sin una razón aparente, gente que estaba delirante. Reitero, la fecha 15 de agosto de 1951, incidente de Pont-Saint-Esprit. Y aquí es donde surgen 2 personajes muy importantes. Esta operación, desde luego, fue dirigida por Sidney Gottlieb y 2 personajes fundamentales en todo lo que tiene que ver con el proyecto MK Ultra.
Por un lado, Frank Olson, un importante científico investigador, una pieza clave a la hora de hablar del proyecto MK Ultra, y un periodista de investigación, quien fue una de las primeras personas que comenzó a juntar las piezas de este gran rompecabezas, H.P. Albarelli. Albarelli era un hombre quien siempre le llamó mucho la atención cómo este incidente de Point Saint-Esprit fuera un simple caso de histeria colectiva en Francia, y cómo este caso de histeria colectiva era único en el mundo, no se había producido en ningún otro lugar, y curiosamente días antes funcionarios de la CIA habían llegado a Francia y estaban llevando una serie de funcionarios bastante curiosos. El gran protagonista a partir de este punto es Frank Olson. Y Juanje, Frank Olson era un auténtico crack. Este hombre era un científico. Era químico. Un experto. Era químico, exactamente, Juanje, de la División de Operaciones Especiales de la CIA. Estamos hablando de un agente de alto rango. Este hombre, de hecho, tenía su oficina, de su principal lugar de trabajo en Fort Detrick, en Maryland, en una de estas oficinas de la CIA. Este hombre era un bioquímico supremamente reputado. Algunos decían que era uno de los principales bioquímicos de los Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Y resulta, Juanje, que en el verano de 1951, Frank Olson y otros miembros de investigación, y esto se reportó por parte de H.P. Albarelli, viajaron a Francia, precisamente una semana antes de esta experiencia del experimento de Point Saint-Esprit. Tiempo después, este señor Frank Olson hace parte de algo que se conoció como un experimento en el cual tanto él como otros científicos de la CIA recibieron una dosis controlada de LSD para mirar los efectos que tenía esta sustancia sobre estos científicos. De hecho, esto, y está supremamente documentado, ocurrió en un retiro de la CIA en un lugar que se conoce como Dick Craig Lake, allá en Norteamérica, y Frank Olson y otros fueron los testigos de todo esto, Juanje. Ya no hay espías como los de antes. Te ibas de retiro de la CIA y te daban ahí hasta para que te pusieras pedo y charlaras con los amigos. Ya el mundo está degenerado, está claro. Ya es mucho más aburrido. Pero es que esto, Juanje, esto va incrementando exponencialmente. Qué bueno era ser espía en la Guerra Fría. Ahora creo que tiene que ser bastante más aburrido. Me los imagino todos con un computador ahí, venga a darle a la tecla, pero no es lo de antes. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando en la entrevista Alejandro Bernal sobre el proyecto MK Ultra, el proyecto que la CIA desarrolló no durante años, durante décadas, para el control mental de personas, incluso de grandes grupos de población. Y nuestra tertulia y entrevista continúa así. Resulta que Frank Olson y otros científicos son sometidos voluntariamente, o sea, ellos sabían y ellos dieron su consentimiento para que les exponerse a esta sustancia. Y resulta que días después de este experimento, cuando Frank Olson regresó a su casa, a compartir nuevamente con su esposa, con su familia, su esposa Alice Olson notó algo muy extraño. Frank, quien era un tipo, digamos que muy correcto, muy educado, muy pulcro en su forma de ser, un hombre con una gran formación y con una gran ética de trabajo, se convirtió en un hombre totalmente desaliñado. Era como si Frank, tras ese retiro, hubiese regresado siendo otra persona, como si alguien hubiese manipulado su cerebro y hubiese creado otra personalidad dentro de él. Resulta que Olson se percató no solamente de estos problemas familiares que suscitó este cambio de comportamiento, sino que no podía dormir, tenía sensación de estar siendo perseguido, tenía paranoia, no se sentía tranquilo tras este experimento y comienza a consultarle estos síntomas al doctor Harold Abramson en New York. Abramson era otro funcionario de la CIA, quien de hecho le recomienda, y mira esto, Juanje, Joana y oyentes, que para que pueda conciliar el sueño tranquilamente y para evitar esa sensación de sentirse perseguido, le recomendó
consumir Nembutal, que es un poderoso somnífero, para que este hombre pudiera pues conciliar el sueño. Y el doctor Frank Olson no se le ocurrió otra fantástica idea que combinar Nembutal con bebidas alcohólicas. Ya se imaginarán este señor cómo se ponía tras ingerir esta gran combinación. Pero Frank Olson es una figura tan fundamental, Juanje, que hace parte de lo que se conoce como la primera gran víctima documentada dentro del proyecto MKUltra. Resulta que este hombre, quien tenía este comportamiento errático, comenzó a inquietar a sus compañeros de la CIA. Deciden ponerle vigilancia personal 24 horas para verificar su comportamiento y que no hiciera algo estúpido o que no dijera algo que no tenía que decir. Tenían que guardar la información. Y resulta que el señor Frank Olson decide, la noche del 28 de noviembre de 1953, pasar una noche en el Hotel Pennsylvania en Manhattan, en los Estados Unidos. Este hombre lo llamaron a New York para hacer unos chequeos médicos, para hablar con la central de inteligencia en la gran capital del mundo, y le asignan a un par de espías para que estén verificando su comportamiento. Uno de ellos, François Espíritu, un hombre quien de hecho estaba muy, digamos, pendiente de él, y otro agente de la CIA. Oficialmente, lo que se dice es que Frank Olson, por no poder conciliar el sueño y por sentirse perseguido, saltó en aquella madrugada de 1953 de la habitación del piso 13º, o sea, el piso 13 de este hotel en pleno Manhattan. Saltó luego de forcejear con estos espías que lo estaban vigilando. Muy loco. ¿Será que saltó o lo empujaron? Porque además rompió la ventana de la habitación del hotel, pero no solo eso. El caso de Frank Olson es muy raro porque, bueno, ya hay una serie de documentales, está en Netflix, la podéis ver, yo la tengo pendiente, porque lo que hicieron fue a la familia de Olson, el gobierno norteamericano a través del Pentágono le dio un dinero importante para que no demandaran y no fastidiaran y no molestaran. El problema es que los hijos demandaron hace unos años, demandaron al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué resultó? Que ganaron. A Olson lo tiraron. A Olson lo tiraron. Sí, exactamente. Es lo bueno que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país maravilloso, tío. O sea, fíjate, hicieron una barbaridad y su gobierno y tal, que luego los trincaron, muchos dieron dinero para que se callaran, muchos años después demandaron y ganaron la demanda. La ganaron. Tal cual, Juanje. Sí, sí. Y 2 años después, dentro de este marco de experimentos de MKUltra, y esto te va a encantar, Juanje, esto lo saqué del libro de Santi Camacho, 1955. La operación Clímax de Medianoche. Ya nomás este nombre es bastante particular. Ahí veo que Juanje se está riendo. Esta parte te va a encantar. La gente va a pensar que soy una persona lasciva, que tengo una vida, no sé, orgiástica, así fuera. Vivo entre bacanales, ojalá, ¿me entiendes? Ya, con los años que tengo ya no puedo. Si pudiera, lo intentaría, pero bueno, disculpa. Y esta operación, para limpiar la imagen de Juanje, a Juanje solo le gusta es por la curiosidad histórica, por nada más. Efectivamente. La operación Clímax de Medianoche se efectuó en 1955 y, como lo dice su nombre tan particular, fue liderada por el capitán del ejército de los Estados Unidos, George Hunter White, y tenía el propósito de hacer una serie de experimentos controlados en casas de citas donde trabajan personas y chicas que se dedican al oficio más antiguo del mundo. Estas chicas suministraban con el licor una pequeña dosis de LSD y el capitán, en este caso este importante George Hunter White, desde un espejo falso se ponía a observar lo que hacían estas damas con estos señores, porque la CIA y el ejército norteamericano pensaba que la combinación entre sexo y LSD podría ser muy buena para sacarle información a los espías soviéticos, Juanje. Sabía que te iba a encantar por la curiosidad. Y esas señoritas meretrices le hacían preguntas, las entrenaba la CIA
y le sacaban información a diferentes personajes y tal, y si no se hubieran quemado todos los documentos sabríamos hasta muchísimas cosas más. Problema, fíjate qué trabajo tan malo tenía el señor White allí viendo cochinadas todas las noches y le pagaban por eso. Me imagino que nunca se lo contó a la esposa, pero bueno, un trabajo es un trabajo, si te pagan te tocó. A lo mejor el señor era boyerista y la pasó muy bien. Uno no sabe, de eso sí no se sabe, eso sí no ha salido en los informes. Lo que sí se sabe, Juanje, es que 6 años después, en 1961, fallece en extrañas circunstancias un soldado afroamericano quien estaba destinado en Francia. Este hombre estaba encargado de verificar una serie de archivos que documentaban todos estos experimentos y otros relacionados con MK Ultra. Resulta que este hombre tuvo un descuido, perdió 2 carpetas, Juanje, y este hombre, de una manera extraña, es llamado por la CIA en Francia. Días después, por un ataque de histeria, termina autoeliminándose. Reitero, 1961. Sí, Un ¿cómo hombre no? que no tenía antecedentes psiquiátricos, Juanje. Otra víctima documentada, el jugador profesional de tenis Harold Bauer. Se comenta que en 1953, un hombre quien tenía una carrera que pintaba para ser muy interesante dentro del tenis y ese circuito profesional, fallece también en extrañas circunstancias tras haber sido contactado por agentes de la CIA y tras presentar un cambio bastante incipiente en su personalidad. Este chivatazo y todo esto que les estoy contando se dio a conocer en 1975 gracias a unos colegas de nosotros de New York Times, quienes a través de algo que se conoció como la Comisión Church y la Comisión Rockefeller rascaron estos archivos y a través del Acta de Liberación de Información pudieron acceder a algunos de estos archivos, Juanje, que demostraron este gran escándalo del proyecto MK Ultra de la CIA. Y fue gracias al periodismo, al cuarto poder, que es lo que debería de seguir siendo. Lo que pasa es que ahora los políticos, cuando les criticas o cualquier cosa, nos atacan a los periodistas, ¿no? En este país, por ejemplo, en Colombia, es brutal. Bueno, también en España está fatal esto, ¿no? A los políticos que no se les puede criticar porque son dioses a día de hoy. Fijaros en Estados Unidos, el cuarto poder. Gracias a la denuncia del New York Times, que se enteró de que esto estaba sucediendo, hubo una comisión de investigación, se tuvo que cerrar el proyecto MK Ultra. Eso sí, quedó con un montón de misterio porque ¿hasta dónde llegó realmente el proyecto MK Ultra? Y ahí sí entramos en el terreno de la leyenda, pues se habla, por ejemplo, de proyectos para infundir terror en otros soldados mediante tipos de ondas de radio, sustancias, demás, o sea, infundir miedo, llegar a controlar realmente grandes grupos sociales. Quedó también en la leyenda, aunque él siempre lo negó, pero sí se sabe que había documentos que hablaban de implantar chip en la cabeza humana para controlar el pensamiento y la conducta humana. El número 1 en eso en aquella época era el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, que era español. Y lo que sí es cierto, José Manuel Rodríguez Delgado se hizo tremendamente famoso a nivel mundial porque, claro, el problema que había con los locos violentos y tal, y todo esto que a día de hoy lo solucionan químicamente, José Manuel Rodríguez Delgado lo que hizo fue un experimento en una plaza de toros española. Lo podéis buscar en YouTube y lo vais a ver. Pues este señor le implantó un chip a un toro, ponía allí un torero y cuando el toro bien vestir le daba un botón y el toro se quedaba quieto y se paraba. Y no le pasaba nada, no es que se muriera ni se retorciera. Al poco tiempo de hacer ese experimento y ser el primer científico que pone un chip, en este caso en un animal, y modificar su conducta, a los 3 días estaba ya viviendo en Estados Unidos y trabajando en Estados Unidos, obviamente. Entonces, si llegó a trabajar para la CIA, él siempre lo negó, ¿eh? Tengo amigos que lo entrevistaron y él siempre dijo que eso fue una leyenda urbana. Pero sigo teniendo dudas con un proyecto con el MK Ultra que no hubieran llamado al doctor Delgado, que era la persona que más sabía del mundo de eso, Alejandro Bernal. Juanje, en 1967, y rizando más el rizo de este proyecto MK Ultra,
hay un indicio bastante interesante que demostraría cómo la CIA habría estado trabajando en algo que se denomina en el marco de este proyecto como los asesinos programados. Es decir, cómo en este caso coaccionar la conciencia de una persona, generar una serie de personalidades y poder activar que esta persona realizara un crimen bajo cierta inducción. Que se habló que Lee Harvey Oswald, el que se cargó a JFK, a John Sí, Fitzgerald señor. Kennedy, se habló que Lee Harvey Oswald a lo mejor fue parte del MK Ultra y realmente el tipo lo tenían controlado mentalmente y la mitad sabía lo que hacía y la otra mitad no sabía ni lo que hacía. ¿Se habló de esto? Sí. ¿Se demostró? No. ¿Existe la posibilidad con los documentos que se dieron públicos del MK Ultra? Obvio que existe la posibilidad. Juanje, y los datos en específico, en 1967 fue arrestado en Filipinas Luis Castillo, un hombre de origen puertorriqueño asociado a la CIA, quien había estado planeando el asesinato del otrora dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos. Cuando las autoridades filipinas lo trincan, como diría Juanje, o lo agarran, como diríamos aquí en Latinoamérica, y comienzan a hacerle el interrogatorio, se dieron cuenta que Luis Castillo, y de acuerdo también a los análisis psiquiátricos, había desarrollado al menos 4 personalidades diferentes, en donde en cada momento él revelaba un origen distinto. En una, por ejemplo, se identificó como el sargento Manuel Ángel Ramírez, quien estaba a cargo del mando estratégico de los norteamericanos en el sur de Vietnam. Luego se identificó como un campesino puertorriqueño y así con varias personalidades. Lo cierto es que Luis Castillo estuvo muy relacionado con la CIA. Está documentado que este hombre se reunió con varios agentes durante meses previos a este arresto, Juanje, y claramente para mí es otra de las piezas que demostrarían la manipulación mental en el marco del proyecto MK Ultra. Yo fíjate, para la CIA no me gustaría trabajar, porque creo que no son de fiar, ¿vale? No son, con esto del espionaje y tal, pero a la mínima, por lo menos en la historia, digamos que acuchillaron a mucha gente. Entonces da bastante miedito, pero bueno, los servicios de inteligencia al final tienen que hacer cosas oscuras. Esto también es cierto. Joana Arenas, ¿qué opinas de un proyecto así? Es que parece de ciencia ficción, ¿no? Sí, Juanje, y lo que más me llama la atención de todo esto es que, como Alejandro muy bien lo describió, todo está documentado. Entonces hay muchísima gente que piensa que esto es una locura y que cómo le van a inducir personalidades a la gente, que cómo van a manejarle el comportamiento a las personas. Es que esto es información del gobierno de los Estados Unidos, es una información oficial y además hay que tener en cuenta otra cosa. Claro, esto es lo que sabemos, esto es lo que conocemos. Hay una cantidad de archivos perdidos y además muchísimos de esos documentos, recuerden ustedes, también están tachados en algunas partes, lo que hace que la información que nos brinden no sea completa, ¿no? Digamos que toda esta información la tenemos gracias al acta de libertad de información y podemos conocer esto. Porque se forzó la libertad de información. O sea, en el año 74, con el New York Times saca el escándalo y dicen, a ver, si esto es verdad, ustedes no pueden mentir, por muy periodistas que sean y tal, ahora delante del Congreso de los Estados Unidos. En ese momento, Richard Helms, que es el director de la CIA, es el que manda destruir los documentos, que nunca le metieron en la cárcel por eso. Si es verdad que lo destruyeron mal, o hizo como que los destruyó mal, porque quedó una parte de esos documentos que demuestran que la historia fue total y absolutamente real. Esto fue un escándalo nacional. Obvio, se suspendió el proyecto MK Ultra, pero es que era tan grande el proyecto MK Ultra, y como decía Alejandro Bernal, es que duró casi 30 años, es una barbaridad. Entonces, que quedaran partes con otros nombres y siguieran funcionando y tal, pues está bajo secreto, no podemos saberlo, pero se gastaron muchísimo dinero, muchísimo tiempo y mucho esfuerzo en este proyecto de control mental, que parece de ciencia ficción, pero que no lo es, como dice Joan Arenas, es completamente real. Ahí sí es cuando decimos que la realidad supera la ficción. Hay cosas que nos pintan y uno dice esto es imposible, pero realmente cuando va a los hechos
cuando hay testimonios, cuando hay fechas concretas y casos concretos, entonces ahí abre uno también los ojos a entender la maldad también, ¿no? Uno, la maldad y cómo los gobiernos no tienen escrúpulos para lograr finalmente sus objetivos, ¿no? Para lograr acceder al poder, tener el control, liderar, etcétera. En un contexto muy claro que ha marcado Alejandro Bernal muy bien, que era el de Guerra Fría, ¿vale? En ese concepto, en ese momento histórico en el que se pensaba que un conflicto nuclear podía llegar mañana. Ojo con esto. Y seguro, y estoy convencido, que hubo una contraparte soviética que por parte de los rusos tuvo que haber otro proyecto así. Total. Simplemente que no hay documentos que lo demuestren, pero vamos, me jugaría lo que quieras, Alejandro Bernal. Incluso hasta peor, Juanje, y es que rizando más el rizo, tú diste un nombre clave, Lee Harvey Oswald, el hombre quien oficialmente habría ultimado, habría asesinado a John Fitzgerald Kennedy. ¿Y qué pasaría si yo te dijera que se comenta que la CIA también estuvo involucrada en el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, un político colombiano quien aspiraba a la presidencia de la República, y se decía que Juan Roa Sierra, el hombre que lo asesinó, también habría tenido contacto con la CIA? ¿Será que Juan Roa Sierra habría sido otra de las víctimas del proyecto MKUltra? Esto nos deja más preguntas que respuestas. Es que al hacerse público este tipo de documentos, claro que te planteas que un asesino, por ejemplo, en este momento crucial, porque si los norteamericanos pensaban que Gaitán era de izquierdas o que podía convertir el país en comunista, le lavaron el cerebro a un tipo y lo utilizaron de pelele para cargárselo, ¿es posible? Sí, claro. Nunca lo sabremos, pero nos lo ponen muy fácil que nos pongamos conspiranoicos, ¿me entiendes? Cuando está demostrado todo esto que hemos dicho. Entonces, efectivamente, es que es muy, muy heavy, ¿no? Yo espero que a día de hoy no estén haciendo cosas así, pero vete a saber. O sea, sobre todo servicios secretos como el norteamericano, con tantísimo poder y tanto dinero, y servicios secretos como el ruso, con tanto poder y con tanto dinero, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Ya hay algún podcast aquí en la playlist sobre servicios de inteligencia, servicios secretos, y deberíamos de volver a hacer algún día, a hacer otro, porque son realmente muy divertidos. Yo me lo paso muy bien documentándome, investigando y contándolo aquí en Noche de Misterio. Bueno, faltan como unos 25 minutitos de entrevista y ya le tengo que preguntar a Joan Arena un tema que es que este también es que es de loco. Pero es que este sí está súper documentado, o sea, no hay duda histórica absolutamente ninguna. Joan Arena, ¿qué es lo que pasó cuando empieza el famosísimo Proyecto Manhattan? Cuando los Estados Unidos de América deciden encargarle a un señor que se llamaba Oppenheimer, que hay una película sobre esto y tal, que les haga una bomba atómica, una bomba capaz de terminar con la Segunda Guerra Mundial. Juanje, claro, ¿qué sucede? Le encomiendan esta tarea, ustedes seguramente ya quienes no tenían ni idea quién era este señor, hace un par de años con la película, esto generó un gran boom, que por cierto en la película también se exalta la imagen del gran científico, ¿no? Cosa con la que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, cada quien que opine lo que quiera. El caso es que toda esta información se conoce, es verídica, gracias precisamente a ese acta de libertad de información, y allí resulta que en 1984 la Agencia Nuclear de Defensa de Estados Unidos pues hace un informe final porque en el Congreso de los Estados Unidos empiezan a presionarlos para entender qué era el Proyecto Manhattan y además cuáles fueron todos estos procesos y pruebas nucleares que realizaron no solamente en territorio estadounidense, sino, por ejemplo, en las Islas Marshall, que recuerden ustedes además que las Islas Marshall pues hacían parte del territorio de Estados Unidos, porque cuando se termina la Segunda Guerra Mundial hay muchos lugares que quedan pues sin gobierno. La ONU crea ahí una estrategia para que grandes países puedan de alguna manera controlar
a esos pequeños pueblos con la idea de que luego se independicen. Y la verdad, ahora que estaba hablando Joana Arenas sobre todas las pruebas nucleares y el desarrollo del proyecto Manhattan, me encantó la película sobre Oppenheimer, porque además mezclan como ocurrió realmente, personajes tan fascinantes como es Albert Einstein, en todo lo que fue el desarrollo de la bomba atómica. Albert Einstein, que no lo dejan ser parte del proyecto Manhattan, no se fiaban de él, era demasiado de izquierda, y entonces como que no les daba tranquilidad eso al gobierno norteamericano. Pero realmente es el científico cuya mente también está detrás de la creación de las bombas atómicas. Desde 1942 hasta 1946, Juan G., el proyecto Manhattan estuvo bajo la dirección del mayor Leslie Groves, y en el transcurso del proyecto arrancó de una manera bastante modesta. Se comenta que absorbió al equivalente británico de esta iniciativa, un proyecto de los ingleses que se llamaba el Tube Alloys, que buscaba también desarrollar un arma de estas características. Arrancó con muy pocos empleados y llegó a aglutinar a más de 130.000 científicos trabajando alrededor del proyecto Manhattan, Juan G. 130.000, qué bestialidad ese dato, no sabía que eran tantos, tío. En fin, y lo consiguieron, y de repente el mundo cambió y se acuñó un término nuevo en la historia: guerra, pero guerra fría. Alejandro Bernal. Nuevas fronteras de la ciencia, novedades en el mundo del misterio, experiencias cercanas a la muerte y grandes enigmas en mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en YouTube. El enlace y todas mis actividades profesionales lo podrán ver a través de mi Instagram, @alebernalpress con doble S. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Joana Arenas de cómo empezaron esas pruebas nucleares en las Islas Marshall. Y nuestra tertulia continúa así. Algo así, es más o menos esto, pero finalmente pues van a estar controlados. El caso de las Islas Marshall era precisamente esto. Y todo esto empieza también en un contexto, por supuesto, de una carrera armamentística, y la idea era precisamente esa idea de la bomba nuclear. Había que competir con los soviéticos para crear rápidamente esa bomba y lograr tener el control pues, de la humanidad y sacarle los dientes a todo el mundo para saber quién es el más poderoso. Es así de sencillo. Entonces empezamos con todo este tema y resulta que estas Islas Marshall durante 12 años fueron el escenario de experimentos que duraron entre 1940 y 1950, donde se detonó una cantidad de toneladas de TNT, donde experimentaron no solamente con animales, sino también con seres humanos e incluso con ciudades que fueron creadas artificialmente para tratar de entender cuáles eran como las consecuencias de el poder nuclear, hasta dónde llegaba, cómo afectaba a las personas, que no tenían ni idea, que lo que hicieron desarrollando el proyecto Manhattan, creo que no está bien reflejado en la película, fueron barbaridades. Por culpa de esto murieron miles de personas, o sea, pero norteamericanos mismos, porque no sabían realmente hasta dónde llegaban los peligros de la energía nuclear. Fue un aprendizaje en el que murieron miles de personas. Sí es cierto que ellos estaban en una guerra mundial donde conquistar Japón hubiera costado muchísimos miles de muertos, ¿vale? Y optaron por el tema de las armas nucleares, pero fue toda una locura. Claro, fue una locura porque lo que hacían básicamente era experimentar y tratar de controlar el átomo, así de sencillo. Entonces esto se convertía en una explosión y luego el Comité de Energía Atómica quería hacer otra para comprobar entonces nuevos sistemas, para comprobar entonces cómo avanzamos tecnológicamente y sobre todo el poder, ¿no? Y resulta que los primeros ensayos se dieron el 16 de julio de 1945
esto en Alamogordo, esto es Nuevo México, y allí se detonó la bomba de 19 kilotones, que esta fue la que le dio paso precisamente a la que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki en agosto de ese mismo año. Que a mí me encanta la frase que dijo el científico que estaba coordinando el lanzamiento de esa bomba. Total. Cuando por primera vez en la historia explota una bomba atómica, todos con sus gafas metidos en un búnker, y la frase que pasó de historia es: somos unos hijos de P. De P, sí señor. Sí, señores. Digamos que esta frase, Juanje, realmente recopila todo lo que se venía de ahí para adelante, porque esto fue una cosa realmente sin precedentes. Ahí pues surge este proyecto que fue la idea de crear esa bomba atómica. Ya funcionaba, ya era real, pero tocaba seguir experimentando, y tocaba seguir experimentando para saber con exactitud no solamente las consecuencias, sino también para generar un prototipo un poco más pequeño, que fuera más fácil de transportar, que tuviera más exactitud en el punto en el cual iba a explotar, en fin. Pero se dieron cuenta de una cosa, que estas pruebas las llevaron a cabo en Alamogordo y que habían afectado muchísimo el territorio que había alrededor. Por supuesto, a los gringos, a los estadounidenses los afectó por completo, y los científicos y los militares dijeron: oiga, pues resulta que es que nosotros no podemos poner tanto en riesgo a nuestros ciudadanos, mejor vayámonos para las Islas Marshall, eso allá es espectacular, hay un territorio fabuloso, se prestan las condiciones climáticas para hacer cualquier tipo de experimento, pero además ellos necesitaban no solamente un sector donde fuera desértico, sino también donde hubiera agua, porque tenían no solamente que hacer detonaciones en el aire, sino también detonaciones submarinas, experimentar con los buques, con la armada, con la marina, y por eso decidieron ir hasta estas islas. Claro, porque una de las cosas geniales de las bombas atómicas es: con una sola bomba me puedo cargar toda una flota entera de barcos. ¿Por qué no cogemos los barcos viejos que tenemos y los ponemos ahí a ver si esto sirve o no? Claro. Exactamente, a ver si funciona, a ver si podemos controlar el átomo. Esto es muy interesante, si podemos controlar el átomo, y precisamente se fueron para allá. Y esto es una locura porque llegan en 1946, el 1 de julio, todos estos barcos, todos estos militares, con todo su armamento, pero antes habían hecho lo que diríamos nosotros como una especie de avanzada. Y es que resulta que en febrero de 1946 llegaron hasta las Islas Marshall varios comandantes del ejército, de la marina, y le dijeron al príncipe de esa isla: oiga, resulta que toca que usted retire su gente de uno de los atolones, que era el atolón Bikini, porque ese es el que necesitamos para experimentar, para hacer pruebas nucleares, pero además con un mensaje o una propaganda un poco curiosa, y era como: ustedes, todos los que habitan este atolón Bikini, resulta que van a contribuir a la causa. Ustedes son muy importantes para Estados Unidos, ustedes tienen que dejar su territorio para que nosotros experimentemos, para que Estados Unidos sea líder, pero no se preocupen, tranquilos, ustedes van a volver al atolón Bikini, van a estar bien acá, pero por ahora colaboren, sean buenos ciudadanos. Y a través de toda esa comunicación desplazaron a más o menos 146 familias de atolón Bikini, las mandaron a otro atolón, y aquí pasa algo que me parece muy curioso, y es que primero es uno de los éxodos más grandes realizados dentro de todas estas pruebas nucleares, registrados dentro de todas estas pruebas nucleares, pero además es muy triste porque a estos miembros o estos ciudadanos de atolón Bikini los mandaron a otro atolón, y para ellos ese otro atolón era un atolón maldito, era un atolón que para ellos tenía un significado negativo. ¿Y por qué? Porque en atolón Bikini tenían algo a favor, y era que se producía, era una tierra fértil, mientras que el otro territorio al cual lo mandaron, pues allá no podían
sembrar nada, no tenían alimentación, no tenían absolutamente nada, y toda esta gente se fue para allá porque iban a aportar a la causa, pero termina sufriendo todas estas familias desplazadas. Y pensaron que era una cosa provisional y se acabó Ajá. convirtiendo en la primera migración nuclear de la historia, porque nunca pudieron volver, ni a día de hoy. Y nos está hablando Joan Arenas de cosas que pasaron hace 70 años. Ni a día de hoy han podido volver a sus casas de la radiación que hay. Sí, señor, exactamente, se fueron al atolón Rongerik, así se llamaba este atolón, que para ellos era un lugar maldito, y efectivamente fue o está registrado como el éxodo más grande en toda la historia del armamento nuclear. Cuando los desplazan, se va esta gente, ya llega todo el armamento, llega todo el personal, llegaron, imagínense, 42,000 personas del ejército, 42,000. 242 barcos, 156 aviones, y rápidamente instalaron 25,000 detectores de radiación, precisamente porque necesitaban entender todo este tema de cuánto implicaba y cómo subía la temperatura, en fin. Resulta que la primera prueba que hicieron es una prueba que yo sé que con Juanje, que hemos hablado muchas veces este tema, nos parece un poquito chistosa, pero en el fondo es muy cruel. Y utilizaron a varios animales, utilizaron cerdos, cabras, ovejas, ratones, en total 5,400 animales, entre todos estos, los metieron a esos buques, todos estos buques viejos que ya no servían para nada, metieron todos esos animales allá, pero además estos animales estaban anestesiados, ¿no? Y los metieron allí y empezaron a hacer pruebas, a explotar, a explotar, a explotar. ¿Cuál era la idea? Que después ellos pudieran recuperar los cuerpos de estos animales, abrirlos y ver cuáles eran los efectos de la radiación en los órganos de estos animales. ¿Qué pasó? Inicialmente, como no sabían controlar el átomo, pues lo que pasó fue que la primera detonación fue tan grande que achicharronó a todos estos animales allí, no pudieron experimentar con claridad, no pudieron hacer nada. Perdona, pero esto es muy loco y siempre que me lo cuentan me río. O sea, llevan unos barcos viejos, meten 5,400 animales, pero la bomba que ponen tiene tal potencia que los desintegró. O sea, no pudieron coger animal ninguno para luego investigar. Todos estaban pulverizados. O sea, qué pedazo de brutos. En vez de haber cogido una bomba más pequeña, ¿qué sucede? Que estaría el típico general borracho. No, la bomba más grande que tengamos, porque así realmente sabemos el poder de destrucción total que tenemos. ¿Cuánto fue que no se pudo investigar? ¡Qué brutos! O sea, re brutos. Tal cual, Juanje, sí. Sí, porque hay que entender también algo, ¿no? Ellos lo que querían era precisamente tener algo que lanzaran y esto destruyera absolutamente todo, ¿listo? Entonces, este primer experimento realmente fue todo un fracaso, se sacrificaron una cantidad de animalitos allí, y entre militares y ejército entre científicos y ejército había una disputa bastante interesante, porque pues a los científicos lo que les interesaba era prácticamente pues entender cuáles eran las reacciones de esa radiación en los cuerpos, mientras que al ejército lo que le interesaba era la táctica pues de la guerra, entender cómo hacían para lanzar esas bombas, cómo hacían para tener de pronto una bomba más pequeña que a ellos les facilitara también todo ese transporte, y empiezan ahí un poco las disputas. Y además el ejército y la marina tampoco es que se la llevaran muy bien, entonces finalmente el ejército dice, ¿saben qué? Regresemos a Estados Unidos a hacer pruebas porque además sale mucho más barato. Imagínense usted trasladar 42,000 personas del ejército, barcos, a una isla que queda completamente alejada. Regresan, en 1951 se van al desierto de Nevada y allí pues construyen y empiezan a hacer además pues otros experimentos. Uno de los experimentos más destacados en ese desierto de Nevada es la construcción de una ciudad completa, edificios,
casas, incluso sembraron árboles para precisamente entender no solamente la reacción de la explosión, sino hasta dónde podía llegar, cómo se podía expandir. Cómo podía afectar a una ciudad y a zonas urbanas, efectivamente. Exactamente. Como los gringos tienen plata, venga, pues construimos una ciudad. Por cierto, que es lo que habéis visto en la película esta de Indiana Jones, cuando se mete en una ciudad sin querer y sale la bomba atómica, se mete en una nevera y se salva y tal. Exactamente, y escogieron a Yucca Flat para construir toda esta ciudad, experimentaron allí y lo que pasó pues fue realmente aterrador. Lo que terminó por suceder es que toda esta ciudad se destruyó completamente con una sola explosión, los árboles, mejor dicho, con raíz y todo, se fueron en esa primera explosión y se dieron cuenta que pues la expansión que tenía era demasiado grande. Y vuelven al tema, tenemos que aprender a controlar el átomo. Esto se está saliendo un poco de las manos, tenemos que aprender a controlarlo, es decir, tiene que tener poder, pero que nosotros lo podamos controlar de alguna manera. Y siguen los experimentos y siguen los científicos tratando de entender cómo esa radiación afecta, los militares tratando de decirle a los científicos tenemos que hacer un arma más pequeña, necesitamos un arma más pequeña, necesitamos que esa arma también la podamos manipular de forma segura. Pero otra de las pruebas que a mí me parece realmente más crueles dentro de todo este proceso es unas pruebas llamadas tumbles SNAP. Estas tumbles SNAP lo que pretendían eran entender de manera cómo funcionaba la psicología de los soldados relacionándolos con esa bomba. Claro, todo el mundo estaba completamente asustado, o sea, perdón, pero los militares, por mucho que estén en la guerra, pues también son seres humanos, se estresan, se preocupan por sus vidas. Y en este caso, pues ellos están muy asustados de estar vinculados a esas pruebas militares, a esas pruebas de la bomba atómica. Y dijeron como, pues tenemos que empezar a hacer experimentos, entonces ahora vamos a estallar bombitas, pero además vamos a mandar pilotos para que den vuelticas en medio de la explosión de estas bombas. ¿Para qué? Para tratar de determinar cómo ellos iban a reaccionar en caso de que fueran atacados por una bomba atómica, qué iban a hacer, cómo iban a maniobrar los helicópteros, etc. Y lo que hacían era que cada que avanzaban con una explosión, le decían a los pilotos, tiene que estar más cerca del núcleo, tiene que estar más cerca del núcleo, tiene que estar más cerca de la explosión. Y esto lo que hizo fue causar un estrés postraumático tremendo en muchísimos de estos militares y pilotos que terminaron al punto de la locura, porque pues todos tenían temor de llegar hasta ahí y que la radiación tuviera efectos en su cuerpo. Y que muchos acabaron con cáncer. Claro, Juanje, mira, claro, y eso es lo que tú decías. No morían, pero quedaban con cáncer, a los 10 años les daba cáncer, claro. Exactamente, y no solamente eso, como ellos sabían que de alguna manera la radiación les iba a afectar, digamos que los grandes mandos lo que hacían era relacionarlos de manera amigable con el átomo. Entonces decían como, tranquilos, vamos a hacer las pruebas que a usted no le va a pasar absolutamente nada, no se va a deformar porque esté más cerquita de la explosión, tranquilo, pero resulta que los efectos sí se vieron a futuro, exactamente como tú lo dices, 10 años después, casi que el 90% de estos militares que estuvieron trabajando en esas pruebas nucleares, pues efectivamente fueron víctimas de cáncer e incluso sus hijos y sus nietos también tuvieron o sufrieron esas consecuencias. ¿Qué pasa? Que como todas estas pruebas se hicieron de manera secreta, la mayoría de estas personas o la totalidad de estas personas, de estos militares, no tiene ningún apoyo económico, no tienen cómo demostrar que efectivamente ellos participaron en esas pruebas y son personas que están abandonadas a su voluntad. Son personas que fallecieron y que luego las familias ni siquiera tenían claro por qué había pasado esto, y luego ya han pasado tantas décadas que ya es imposible, ya es una parte oscura
Y además se llama la Operación Crossroad, por ejemplo, todo esto que Sí, hicieron señor. en la Telón Bikini y tal, en las Islas Marshall, ha quedado como una parte oscura de, digamos, de la historia norteamericana, en el sentido de que son militares, que era gente que amaba a su patria, los que acabaron pagando el pato de esta panda de brutos que no tuvieron ningún tipo de visión a nivel científico de que realmente estaban jugando con algo que no conocían, que se le podía ir de las manos, más después de haber visto lo que había pasado en Hiroshima y en Nagasaki. Total. Entonces es terrorífico. ¿Sí? Sí, total, Juanje. O sea, estas familias, estas personas que participaron, lo que les digo, no solamente resultaron afectados ellos, sino también sus descendientes, quienes tuvieron también esas consecuencias. Todo esto pasó, vuelvo y les digo, en estas islas, y en 1952 dice, bueno, tenemos que seguir experimentando, ahorita tenemos que hacer la famosa bomba H, la famosa bomba de hidrógeno, que básicamente era un arma que podía generar una mayor explosión, pero una mayor explosión, claro, más potente. muy sencillo. En vez de ser una bomba de fisión nuclear, era una bomba de fusión nuclear. Que la espoleta es una bomba atómica, para que nos hagamos una idea, y crea tal temperatura que puede llegar a fusionar dos átomos de hidrógeno. Por eso lo de la bomba H. El tema es que, claro, estamos hablando de una bombita que puede ser hasta 1000 veces más potente que una bomba atómica. ¿Me han escuchado bien? Como 1000 bombas atómicas, o sea, una bestialidad. Y lo peor, que hay un montón en el mundo, o sea, los rusos y los norteamericanos tienen bombas H. Sí, señor. Entonces, además querían también un prototipo que se pudiera fabricar en masa. Ellos querían, listo, tenemos esta nueva bomba, pero además necesitamos que nos cueste menos y que podamos fabricar muchas más para tener mayor control, ¿no? Y además vuelven otra vez a las Islas Marshall a empezar a hacer estos experimentos con esta bomba. La primera que estalló era la bomba Mike. Esto es bien interesante porque cada que hacían un experimento, lo que hacían era meterle mucho más poder, meterle mucho más potencia para poder entender hasta dónde podían llegar. Entonces ya no estábamos hablando de kilotones, sino de megatones. Por eso la operación se llamó Mike, la M de megatones. Entonces calculen ustedes. 1000 bombas atómicas, sí, claro. Exactamente, exactamente. La primera que estallaron tenía 10.4 megatones. Esto sería más o menos igual a 750 veces superior a la que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. 750 veces, calculen esto. Pero a la Comisión de Energía Atómica no le bastaba con esto. Dijo, bueno, sí, explota. Ahora pasemos de los megatones a ¿qué? Al kilotón. Entonces ya ahora no iba a ser Mike, sino Kim, de kilotón. No. Entonces volvieron a experimentar esto con mayor tamaño, era el doble del anterior, pero pues por supuesto era mucho más pequeña, el prototipo era mucho más pequeño, lo podían controlar de alguna manera los militares de mejor manera. Joan Arenas, estamos llegando al final de la entrevista. Lo has contado genial. La locura del poder nuclear, de esa primera explosión nuclear en 1945, donde dijeron somos unos HP, hasta la creación de la bomba H, 1000 veces la potencia de una bomba atómica. Ojo, que estos dejaron las Islas Marshall, que no se puede ir. Los rusos igual, en una zona creo que es de Kazajistán o por ahí, un día lo comentamos aquí con Camilo Manjarres en un podcast, igual tienen otra zona allí que es puro desierto, que no puede ir nadie en los próximos 6000 años de la radiación que hay, o sea, son todos igual de brutos porque el poder, como he dicho, siempre corrompe. ¿Todo lo que les hemos contado era ciencia ficción? No, señores, total y absolutamente realidad súper documentada. Estas dos operaciones coordinadas por la CIA,
o los famosos reptilianos, porque en el texto de la Numa Elis aparece que llegaron aquí hasta la Tierra. Joan Arenas, siempre es un placer tenerte aquí, entrevistarte. Hay que seguir Ventana al Misterio con Joan Arenas y los canales de YouTube con los que colaboras, que son las historias paranormales de Cruz Escribiente, y ya mismo también Más Allá con Cruz Escribiente vas a estar ahí. Así que muchísimas gracias, amiga. Siempre es un placer y un honor tenerte aquí en Noche de Misterio. Tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales. Juanje, gracias a ti y Alejandro por tenerme en cuenta. Un último dato, como dijiste, llevamos más de 70 años de esa locura, de esos experimentos atómicos, y hasta el día de hoy se viven y se experimentan esos fenómenos de la radiación en estas islas. Nadie pudo volver al atolón Bikini, pero por ejemplo hay un domo, el famoso domo Rudnitz, donde hay una cantidad de material nuclear. Lo que hizo esta gente fue hacer un hueco, enterrar ese material ahí y crearle una especie de domo, y resulta que desde hace 4 años están viendo las consecuencias, porque aparentemente el líquido y la radiación está saliendo por ese domo, una vaina completamente loca, absurda, y que además volvemos a lo mismo, la realidad, señores, supera la ficción. Aquí no estamos echando cuentos, aquí no nos estamos creando una película de Hollywood, todo esto es real. Ustedes mismos, si quieren investigar, busquen los documentos que además son oficiales, en donde están los registros de todo lo que les contamos. ¿Tus redes sociales? Me pueden seguir en @yarenasb y por supuesto mi canal de YouTube, Ventana al Misterio. Muchísimas gracias, amiga. Un fuerte abrazo y gracias por compartir tu tiempo, tus conocimientos y tu sabiduría. Un abrazo para ti, Juanje, para Alejo. Gracias, de verdad que para mí siempre es un placer compartir con ustedes. En fin, siempre es un placer, la verdad, este tipo de tertulias y de charlas con Joan Arenas. Temas de conspiración, que cada vez toco menos, aunque tengo un libro que se llama Conspiración, porque como estamos en un mundo tan polarizado, estoy harto de tanto odio y de tanta violencia, tanto verbal como de otra forma. Por eso, fíjate, que hasta me lo pensé mucho la introducción que hice, porque la gente va a pensar que es que ahora odio a los Estados Unidos y soy un tío de izquierda, así magnífico y maravilloso. Por eso, ni soy de izquierda ni soy de derecha, soy un ser humano que se dedica al periodismo y cuenta este tipo de historias. La historia, una historia que puede estar llena de engaños y una historia que ha sido además siempre escrita por los vencedores. De todas formas, todo esto hace parte de nuestro alma humana. Somos luces y somos sombras. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.